Bueno, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de grupos cíclicos. Los vamos a caracterizar y vamos a entender cómo es la estructura de esos grupos cíclicos. Listo, entonces vamos a arrancar por algo que seguramente ustedes conocen y es el algoritmo de división. Entonces, a nosotros, por ejemplo, teníamos 10 dividido entre 3. Cuando lo hacíamos en el colegio, pues lo que hacíamos era 3 por 3, 9, y le restábamos acá un 1 y decíamos que 10 se podía expresar como un 3 por un 3 más un 1. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si hacemos 19, 19 lo podemos expresar como un 1 por 19 más un 0. Mm, y 20, si lo dividimos, por ejemplo, entre 5, lo podemos expresar exactamente como 5 por un 4 más un 0. ¿Listo? Entonces, esto de acá lo llamábamos el residuo. Este de acá se llamaba el divisor. Aquí un divisor. Si hiciéramos 19 entre 19, perdón, 19 entre 1. Y este de acá se llamaba el cociente. Entonces, ese algoritmo que nosotros usamos se llama el algoritmo de división euclidiana. Entonces, después lo vamos a probar, pero por ahora asumamos que lo tenemos. Entonces, el algoritmo de división euclidiana, división euclidiana, que es el algoritmo que utilizamos para hacer la división usual, pues básicamente dice lo siguiente, que dados, de hecho no pongamos acá la palabra algoritmo, sino simplemente hablamos de división euclidiana, que después vamos a ver el algoritmo como tal. Entonces, que hablemos de división euclidiana, división euclidiana. Entonces, lo que dice la división euclidiana es que dados enteros m y un d, y aquí enfaticemos que c es mayor que 0, eh, existen unos enteros únicos, unos enteros únicos d y r que satisfacen la siguiente relación. M se puede escribir como d por q más r, siendo cr un número entre 0 y d. ¿Listo? Entonces, pues es el algoritmo que nosotros usualmente conocemos. Después vamos a probarlo cuando hagamos la parte de teoría de números. Pero por ahora, eh, simplemente observemos que esto pues, nos permite dividir un número entre un número q fijo y nos permite calcular el d y un residuo, el divisor y un residuo. Muy bien. Entonces, utilizando este algoritmo podemos probar algunos resultados interesantes para los grupos cíclicos. Entonces, primero recordemos que es un grupo cíclico. Entonces, un grupo cíclico significa, o que un grupo sea cíclico, significa significa que existe un A en G tal que
ese G va a ser igual a el generado de A, o las potencias de A, span de A, que sería, por ejemplo, a la 3, a la menos 2, a la menos 1, a la o 0 que es 1, a cuadrado hasta todos los a's que tengamos. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago el generado, significa que cojo a y después hago a al cuadrado y después hago a al cubo, etcétera. Son todas las potencias. Entonces lo voy multiplicando ese elemento por sí mismo. Entonces podemos establecer aquí un primer teorema. Podemos enunciar un primer teorema que nos puede servir para la caracterización de los grupos cíclicos. Y es que cada subgrupo de un grupo cíclico es cíclico. De un grupo cíclico es cíclico. Entonces, cuando pensemos en grupos cíclicos, pensemos en un reloj de pared. Entonces, en un reloj de pared, el orden del grupo sería cuántas horas tenemos en el reloj de pared. Por ejemplo, acá tenemos un reloj de pared de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 4, 5, 6, 7. Un segundo acá. Lo pinto mejor porque después me confundo. Pensemos en este reloj de pared. Y vamos a ponerle 4 horas. Acá vamos a poner 6 horas. Y acá 8 horas. Ok. Listo. Entonces, en ese reloj de pared, nosotros tenemos un grupo cíclico. Recuerden que, por ejemplo, aquí los elementos de este grupo pues serían, por ejemplo, las rotaciones. Entonces, si yo cojo una rotación A, hacer A cuadrado sería hacer A y después hacer A al cubo. Estas dos de acá serían A cuadrado. A al cubo sería hacer A y después A. Este sería A al cubo. Si me quiero devolver acá, entonces este sería a la menos 1. Si quiero devolverme dos veces desde acá, sería a la menos 2, etcétera. Entonces, de aquí, de este conjunto este es un ejemplo, ¿no? De este conjunto de transformaciones yo puedo coger un subgrupo. Entonces, un subgrupo también, ejemplo, generado por este de acá, por A cuadrado. Entonces, hago su generado. Entonces, este sería igual a cuadrado, a la 4, a la 6. Y lo que me dice el teorema es que este de acá es cíclico. ¿Listo? Entonces, si es subgrupo de un grupo cíclico, también es cíclico. Entonces vamos a verificarlo y ahorita hablamos sobre el ejemplo. Listo. Entonces, para probar esto, lo que puedo hacer es arrancar por lo siguiente. Sea G un... sea G el grupo que nos interesa caracterizar. Un grupo cíclico. Si es cíclico, pues se puede escribir de esa manera. Y suponga que H es un grupo de G. Lo que queremos hacer es verificar que H es cíclico. Entonces, queremos verificar que H es cíclico. Entonces, dos subgrupos que ya conocemos, H igual a 1. Entonces, yo sé que este grupo es como si hiciera esto de acá. ¿Y esto qué es? Pues 1, 1 al cuadrado, 1 al cubo, a la menos 1. Si aplico, si hago el generado de 1, entonces esto me daría 1, es decir, H, es decir, que H sería igual a el generado de 1, que sería igual a el grupo 1. Entonces, este grupo es cíclico. Muy bien.
Entonces, por otro lado, dentro del grupo, si H no es el grupo 1, el grupo conformado por el elemento identidad, entonces debe haber un entero positivo debe existir un entero positivo, un entero positivo D tal que A a la D sea igual a H. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que H es subgrupo de G y al ser subgrupo pues es su conjunto y todos los elementos se deben poder escribir de esta manera. Entonces de entre todos los elementos de H debe haber uno eh, asociado a la potencia más pequeña de, en este caso de A. Entonces, vamos a mostrar que, o lo que queremos mostrar es que H es igual al generado de A a la D. Entonces, para construir H, queremos mostrar, entonces, si no, queremos mostrar que el H se puede construir como el generado de A a la D. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces cojamos un elemento H en H. ¿Listo? Entonces, ese elemento H se debe poder escribir como un A a la M para algún M. Entonces, ¿por qué se puede escribir de esta manera? Porque este H pertenece, este H minúscula pertenece a H mayúscula, el H mayúscula es subconjunto de G porque es un subgrupo, entonces se debe poder escribir como alguna potencia de A para un valor de potencia específico. Entonces, utilizando el algoritmo o la división euclidiana, yo sé que esa potencia, Sm, se debe poder escribir como un D por Q más R. Entonces, hacemos aquí colores para que veamos qué es lo que estamos haciendo. Entonces aquí yo tengo un D y ese D era el D de la potencia más pequeña acá. Ese D era este de acá. ¿Listo? Entonces, para un R entre 0 y D. ¿Listo? Entonces simplemente cogemos el M y utilizando el algoritmo de división euclidiana lo descomponemos en términos de QSD más un residuo. Eso quiere decir que el H, que es A a la M, se debe poder escribir como A a la D por Q más R. Es decir, que el H se debe poder escribir como D por Q por A a la R. Listo, muy bien. Entonces, yo tengo esa expresión de acá y esto de hecho yo lo puedo escribir em, como a la D a la Q por a la R, ¿cierto? Entonces, yo tengo que H sería a la D a la Q por a la R, ¿cierto? Y yo puedo multiplicar a la izquierda por el inverso de este elemento, entonces me quedaría a la D a la menos Q por H sería igual a a la R, ¿cierto? H es un elemento de ¿quién? H es un elemento del subgrupo. ¿Y esto de acá qué es? Esto de acá es como si escribiéramos a la D a la menos 1
por a a la d a la menos 1 por a a la d a la menos 1. Esto de acá, QS. Pero yo sé que a la d pertenece a h y por ser subgrupo, entonces a la d a la menos 1 también debe pertenecer a h. Como esto es subgrupo, todo este producto de acá, todo este producto de acá es parte, está dentro del subgrupo h, por otro elemento h, esto estaría en h. Es decir, que a la r se encuentra en h. ¿Listo? A la r escrito como a la d a la menos q por h. Muy bien. Entonces yo ya sé que ese a la r se encuentra en h. Pero al usar la división euclidiana, yo sé que r se debe encontrar entre 0 y d. En particular, r es menor que d. De acá se tiene que r debe ser estrictamente menor que d. Si tuviéramos un número que fuera estrictamente menor que d y fuera diferente de 0, podríamos escribir a la r un elemento de h, sería a la r, y ese a la r nos daría un r que sería menor que d, pero nosotros habíamos asumido que d era la potencia menor que nos permitía el número entero positivo más pequeño eh, que nos permitía escribir este elemento en h. Entonces la única que nos queda para que esto se tenga es que r sea, que r sea 0. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el argumento acá? R tiene que ser menor que d. Si existiera un r mayor que 0 y menor que d, ese r lo podría poner acá y tendría un número menor que d que estaría en h, pero yo había escogido d como el número menor que está en h. De tal manera que ese r tiene que ser igual a 0, porque si no tendría un número menor. Habría una contradicción ahí. De aquí se tiene que el r debe ser igual a 0. ¿Listo? El r debe ser igual a 0, ya que de otra forma se tendría un d se tendría un d igual a r más pequeño, entero más pequeño positivo, tal que entero más pequeño positivo, tal que a la d estaría en h. Entonces, de aquí yo tengo que este m, que había escrito como d por q más r, si r tiene que ser 0, entonces m se debe poder escribir como d por q. Entonces h, que era a la m, se debe poder escribir como a la d por q. ¿Listo? Pero esto es como escribir a la d a la q. ¿Y esto pertenece a quién? A el generado. Esta es otra forma de escribir los elementos del generado de a la d. Y el generado de a la d, según eso, sería ¿qué? H. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el truco acá? Que básicamente cuando aplicamos el algoritmo de división euclidiana, volvamos aquí al ejemplo, cuando aplicamos, si cogemos este subgrupo, voy a pintar aquí otro color, este subgrupo de acá, este elevado al cuadrado sería este de acá, este de acá y este de acá. Cuando cogemos el algoritmo de división euclidiana, si es subgrupo, el residuo es 0. Y si el residuo es 0, entonces ese residuo de acá, si es subgrupo, el residuo es 0. Y al ser el residuo 0, pues nos da que es un grupo cíclico. ¿Listo? Entonces, todos los subgrupos de un grupo
cíclico son grupos cíclicos. Eso es lo que acabamos de verificar. Entonces, si yo tengo un reloj que representa un grupo cíclico de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Segundo, acá lo hacemos más bonito. Siempre me quedan feos estos dibujos. Acá. De 2, 4, 6, 8. Quedó mal distribuido, pero no importa. Acá y acá. Si yo tengo algo parecido a esto, entonces esto de aquí es un grupo cíclico. ¿De qué orden? De orden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Listo? Entonces es el reloj usual. Ese es de orden 12. Entonces, uno de esos subgrupos, por ejemplo, resulta de coger las horas pares. Entonces cojo las 2, las 4, las 6, las 8, las 10 y las 12. También puedo coger las horas, las de 3. Las 3, ¿ya? Las 3, las 6, las 9 y las 12. Estos dos, según el teorema anterior, serían grupos cíclicos. Entonces, dentro de los grupos cíclicos puedo encontrar otros grupos cíclicos, es lo que está diciendo esa respuesta. Entonces, continuemos aquí. Pues a partir de lo que teníamos antes, podemos formular un teorema. Y este teorema nos permite caracterizar aún más los subgrupos. Entonces, sea G igual al generado de A, un grupo de orden n. Entonces, para cada k dividiendo a n, dividiendo a n, es decir, los divisores de n, G tiene un único subgrupo de orden k. G tiene un único subgrupo de orden k y este es el generado de A a la n sobre k. Listo, entonces vamos a probar ese teorema. Entonces, para probar ese teorema, lo primero que vamos a hacer es estudiar este grupo de acá. Entonces, ¿qué es ese grupo de ahí? A la n sobre k, pues serían las potencias, ¿no? Entonces sería a la n sobre k a la 1, a la n sobre k a la 2, a la 2, a la n sobre k, es decir, a la 3, es decir, 3 por n sobre k, etcétera. Aquí este es un subgrupo, tendríamos el 1 y tendríamos las potencias negativas. A la menos 1 por n sobre k, etcétera. Entonces este sería el grupo del generado de a la n sobre k. Observemos que cuando calculamos esta potencia, la késima potencia, pues nos da a la n, pero este es un grupo cíclico y a la n sería igual a 1. Entonces lo que estamos mostrando aquí, lo que estamos verificando es que el orden de a la n sobre k, del generado de a la n sobre k, sería igual a k. ¿Listo? Entonces eso lo sabemos ya por un lado. El orden de ese generado sería, sería k. Muy bien, un segundo. Ok, con eso en mente,
Entonces, segundo aquí, que se me perdió. Listo. Entonces, llamemos t igual a n sobre k. Entonces, lo que acabamos de ver es que el generado de a a la t, miramos el orden del generado de a a la t, es k. ¿Listo? Simplemente hacemos esa anotación. Sea H cualquier subgrupo de G de orden K. Entonces, cojamos cualquier subgrupo de orden K. Lo que queremos verificar es que ese subgrupo es precisamente este de acá. Entonces, este H se debe poder escribir como el generado de un A a la D, por lo que hicimos en el teorema anterior, ¿no? Entonces, cogíamos la potencia más pequeña y con ese generábamos todos los elementos del subgrupo, donde D es el entero más pequeño, tal que A a la D se encuentre en H. Entonces cogemos el elemento correspondiente a la potencia del entero más pequeño y con eso podemos generarlos todos. Ok, entonces usando el algoritmo de división euclidiana, o la división euclidiana, yo puedo coger este n y escribirlo como un d por un q más un r para el r entre 0 y d. Por otro lado, yo sé que a la n es igual a 1 porque es un grupo cíclico y sé que puedo reemplazar esto de acá en la potencia d por q más r. Eso quiere decir que yo puedo escribir S1 como a a la e por q por a a la r. ¿Listo? Entonces, yo tengo aquí que 1 se puede escribir como a a la e por q por a por r, es decir que a por r se puede escribir como la inversa de d por q, que es a la d, escribámoslo mejor así, a la d a la menos q por a la d. Esto es muy parecido a lo que habíamos hecho en el teorema anterior. ¿Listo? Entonces, aquí básicamente lo que hacemos es, perdón, aquí no es a la d, sino a la r. Verificar que esto, ¿qué estoy haciendo? Simplemente lo multiplicamos a la inversa por 1 y aquí nos quedaría el 1. Y el 1 nos deja todo igual. Y al dejarnos todo igual, pues nada de preocupaciones, podemos simplemente decir que esto se encuentra en h. Entonces, por el mismo razonamiento del teorema anterior, el r debe ser igual a 0 porque si no tendríamos una potencia más pequeña que nos permitiría una potencia más pequeña dentro de h, pero ya lo habíamos escogido como d. Entonces, el r debe ser igual a 0. Si el r es igual a 0, eso quiere decir que n es igual a d por q. Listo. Entonces, yo había escogido que el cardinal de h fuera, yo había dicho, cojamos un subgrupo cuyo orden sea k. Muy bien. Por otro lado, yo sé que el orden del generado de a a la n sobre k también es k. Recuerden que esto lo habíamos escrito como a la t. ¿Listo? Entonces, si nosotros cogemos a la d y lo elevamos a la q, esto nos daría como a la n. Pero a la n, ¿qué es? Es 1. Eso quiere decir que si yo cojo a la d y lo elevo a la q veces, obtengo el 1. Eso quiere decir que el orden de a la d
sería, así, el orden de A a la D sería, perdón, sería Q. ¿Listo? ¿Pero qué es Q? Es N sobre D. Entonces el orden de A a la D es N sobre D. ¿Listo? Entonces yo tengo que K sería igual a N sobre D, pero N sobre D también es T. Entonces, por un lado yo tengo que, si escojo un grupo H de orden K, ese orden va a corresponder a, aquí escribámoslo mejor porque quedó raro, un grupo de orden H, un subgrupo H de orden K es el mismo, es el subgrupo que tiene el orden N sobre D, porque K es igual a N sobre D, pero N sobre D es T. Entonces, este grupo que yo había creado inicialmente es el grupo, este generado de acá, es el único subgrupo de orden K que puedo tener. ¿Listo? Entonces, para que quede aquí el argumento completo, nos quedaría que el H lo puedo construir como el generado de A a la D, pero por otro lado el H también lo puedo construir como el generado de A a la T. ¿Listo? Porque D es igual a N sobre K. D es igual a N sobre K. Listo, entonces ya con esto lo que podemos decir, bueno, entonces aquí ya con esto finalizaríamos el teorema. De nuevo volvamos al teorema. Dice que si tengo un grupo de orden n, entonces para cada k se tiene un único subgrupo y ese único subgrupo se puede obtener con este generado de acá. Y ese pues teorema es bien útil. Listo. Entonces, una pregunta que uno se puede hacer es, ¿cuántos generadores tiene un grupo? Entonces, ponemos esa pregunta. ¿Cuántos generadores tiene un grupo? Entonces, ¿qué es un generador? Un generador es un número tal que cuando calculamos sus potencias, pues nos reconstruye el mismo grupo. Entonces, un ejemplo, eh, por ejemplo, un grupo cíclico de orden 12 generado por A. Cogemos el grupo cíclico G de orden 12 generado por A. Entonces ese grupo pues tendría A1, A al cuadrado, al cubo, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la 8, a la 9, a la 10 y a la 11 y volvería otra vez a arrancar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo cojo a la 5 y hago su generado, ¿esto qué sería? A la 5 a la 0, que me daría 1, a la 5 a la 1, que me daría a la 10, 1 a la 10, a la 5 a la 2, que me daría a la 5, perdón, aquí está mal, ¿no? A la 5 a la 1, pues me daría a la 5, corrijámoslo acá, a la 5, a la 5 a la 2 me daría a la 10, a la 5 a la 3 me daría a la 15, pero yo no tengo a la 15, entonces eso es como si escribiera a la 3. Entonces quedaría a la 10 y acá a la 3. ¿Cómo convertiste 5 en este 3? Este 15 en este 3, pues utilicé el algoritmo de división euclidiana, ¿no? Yo dije, bueno, 15 no me caben, entonces yo voy a coger esto y escribirlo como 12, que es el orden del grupo, por 1 más un 3. Y este residuo es como si le diera la vuelta al reloj y me quedaría el a la 3.
Si hago A a la 5 a la 4 me quedaría A a la 20, pero A a la 20 es como 20 módulo 12, que sería A a la 8. Si hago a la 5 a la 5 es como A a la 25, que esto sería A a la 8, y A a la 25 es como 25 módulo 12, que es A a la 1. A a la 1, estoy simplemente construyendo los grupos del generador. A a la 5 a la 6 sería A a la 30, 30 módulo 12 a 6, entonces A a la 6. A las 5 a las 7 sería como A a la 35. 35 módulo 12 daría 11. A la 11. Muy bien. Esta cuenta la puedo seguir. A la 11. A las 5 a la 8 es como A a la 40. Eso es como A a la 4 cuando calculo el módulo. A la 4. A la 5 a la 9 es como A la 45. Es como 36 módulo A la 9, ¿cierto? Está aquí calculando módulos, ¿no? Am, esta cuántica es un poquito larga, pero es simplemente para ilustrar algo que es interesante. A la 9, a la 5, a la 10 es a la 50, que se escribiría como a la 2. A la 2 y aquí a la 5, a la 6, a la 6, a la 10, a la 11, perdón, a la 55, que sería 48, 7, como a la 7, a la 7. Y acá a la 5, a la 12 es como a la 60, pero cuando yo llego a 60 me queda como a la, a la 0, ¿no? El residuo es 0, entonces sería 1 y volvería a empezar. ¿Listo? Entonces, una cuestión curiosa acá es que eh, el 1 está, el A está, está el A está, el A cuadrado está, el A a la 3 está, el A a la 4 está, el A a la 5 está, el A a la 6, el A a la 7, el A a la 8, el A a la 9, el A a la 10 y el A a la 11. Este elemento, por ejemplo, genera el mismo grupo. Entonces, una cosa que uno se puede preguntar es cuáles son los elementos que generan el grupo, cómo los puedo calcular. A partir de un grupo cíclico, cómo puedo encontrar esos elementos que hacen parte de la estructura de ese grupo cíclico, esos subgrupos que me generan, esos elementos que cuando calculo su generado me recuperan el grupo. Y eso es lo que vamos a trabajar la siguiente clase. Muchas gracias.